a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Quiero saludar, bueno, por supuesto, a los que estáis hoy aquí, pero también un saludo especial a todos los estudiantes y del posgrado y de los másteres que nos están siguiendo desde Montería. También un saludo especial para ellos. Y cómo no, daros las gracias porque un sábado por la mañana estar aquí para venir a escuchar la ponencia realmente es muy de agradecer. Y bueno, cómo no, también a todas las personalidades de la Universidad Santo Tomás por haberme invitado y darme la oportunidad de visitar de nuevo este país, Colombia, al que quiero. Y hace un momento hablaba con el decano y le decía, Colombia tiene para mí una significación muy especial. Siempre que visito este país, me dan ganas de ser mejor persona. Y para mí esto resume lo que es para mí Colombia. O sea que, bueno, vamos a empezar. Sí que funciona. Bueno, en el Congreso se nos planteaba una pregunta problema, que es ¿cuáles son los retos y desafíos que debe asumir la educación superior de cara a las nuevas exigencias socioculturales y políticas en América Latina y el Caribe? Mi ponencia intentará aportar un poco de luz a esta pregunta problema y la he organizado en 3 partes. La primera parte versará sobre las exigencias socioculturales y políticas y me centraré en la paz y la convivencia. Veremos en este apartado los nuevos paradigmas que se plantean en los estudios de paz a nivel académico y en el trabajo de campo. La segunda parte de la ponencia me voy a referir a los retos para la educación superior y propongo en este apartado un giro epistemológico. Me centraré en los aspectos que tanto la investigación para la paz como el saber de las mujeres pueden aportar al giro epistemológico de los estudios superiores. Y la tercera parte la voy a centrar en los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? Y para mí lo centraré en educación para la transformación social, aplicativos en educación para la paz y la convivencia. Presentaré una propuesta de la Fundación Carta de la Paz, que es el liderazgo ético para la convivencia y la paz, dirigido a adolescentes y jóvenes de entornos y barrios con alta conflictividad y exclusión. El desarrollo de mi ponencia tiene un fundamento y una inquietud, que también es un empeño, ha sido un empeño a lo largo de toda mi vida de trabajo por la paz, que ya van a ser el año que viene 25 años. Como decía, es una inquietud y un empeño y en el que sigo metida de lleno. ¿Qué es este? Entre desear la paz y construirla hay un paso y muchas veces un abismo. La Carta de la Paz dirigida a la ONU empieza con estas palabras. La mayoría de personas desean en lo más profundo de su ser la paz. Y termina la Carta de la Paz con una afirmación. Es posible construir la paz. Este es el reto que mueve el trabajo de la Fundación Carta de la Paz. Transformar el anhelo de paz que hay en la mayoría de seres humanos en una acción. Y en una acción que no solo sea un gesto puntual, sino que sea un modo de vida, yo diría una opción vital. Es decir, pasar de desear la paz a ser constructores de paz. Verán que mi aportación tendrá siempre de fondo el tema de las aplicaciones prácticas. Pues si lo que emprendemos desde la universidad, en todas las disciplinas, pero en especial en educación, si lo que emprendemos no nos lleva a transformar la sociedad, vanos son nuestros esfuerzos. Bueno, exigencias socioculturales y políticas. Yo lo centraba en educar para la paz y la convivencia como una exigencia transversal. Desde hace años, cuando me dirijo a personas del mundo de la educación, y especialmente a los pedagogos, me gusta empezar con una carta que escribió un superviviente de un campo de concentración nazi y que va dirigida a los maestros y pedagogos. Dice así. Querido profesor, querida profesora, soy un superviviente de un campo de concentración.
Mis ojos vieron lo que ningún hombre habría de presenciar. Cámaras de gas construidas por ingenieros instruidos, niños envenenados por médicos profesionales, niños muertos por enfermeras profesionales, mujeres y bebés asesinados a tiros y quemados por graduados en escuelas superiores y en universidades. Así es como yo sospecho de la educación. Mi petición es: ayuda a tus estudiantes a llegar a ser humanos. Tus esfuerzos nunca han de producir monstruos, hábiles psicópatas o futuros Eichmanns. Leer, escribir, la aritmética son importantes solo si sirven para hacer a nuestros hijos más humanos. El motivo de empezar con esta carta no es ni mucho menos por derrotismo o por mostrar un pesimismo antropológico. Soy una mujer esperanzada y pienso, como Nelson Mandela, que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Pero igual que la educación tiene un potencial inmenso para construir, también lo tiene para destruir. Y me parece importante empezar haciendo un ejercicio de humildad, pues como decía Santa Teresa, humildad es andar en verdad. ¿Qué tipo de educación? ¿Para qué educamos? Ante las nuevas exigencias socioeconómicas y políticas, propongo una educación que a nivel transversal se centre en dos aspectos. Uno, que ayude a despertar el anhelo de paz en las personas, pero un anhelo que se convierta en una opción vital. Y dos, que capacite a las personas para ser constructoras de paz y convivencia. Los estudios de paz han avanzado mucho en las últimas décadas del siglo XX y en los primeros siglos del siglo XXI. Para poder abordar la segunda parte de la ponencia, que versa en torno a la cuestión del giro epistemológico, me parece interesante que podamos hacer una mirada, aunque sea muy breve, a las actuales líneas investigativas en los estudios de paz. Uno de los aspectos más interesantes de los estudios de paz actualmente es que la paz ha dejado de considerarse como algo estático, como una meta a conseguir, y que una vez se ha conseguido, ya no hay nada más que hacer, pues ya hemos alcanzado la paz. La visión hasta hace poco es que una vez firmado el acuerdo, ya se alcanzaba la paz. Esta venía inmediatamente como por arte de magia después de firmarlo. En cambio, la paz es un proceso continuo, contextual, multidimensional y dinámico. Recuerdo cuando estábamos organizando el segundo Congreso Internacional Edificar la Paz en el siglo XXI, que se celebró en Bogotá, eran los años 2013 y 2014, se hablaba mucho en aquel entonces de la situación posconflicto. Y fue Jean-Paul Lederach quien en una conferencia en Bogotá y en varios artículos con motivo de las conversaciones de La Habana, nos hizo caer en la cuenta de que la imagen que tenemos de un acuerdo es errónea. Visualizamos e identificamos la firma de un acuerdo con el fin del conflicto. Y desde esta perspectiva solemos hablar de posconflicto. Con esta expresión, pienso que nos situamos en una visión de la realidad un tanto ingenua. Y en nuestro imaginario pensamos que nos acostaremos un día, después de la firma del acuerdo, nos acostaremos en una sociedad en guerra y al día siguiente amaneceremos en Suiza, en una sociedad en paz. Y Lederach nos hacía caer en la cuenta de que el posconflicto no existe. Lo que sí existe es el postacuerdo, pero este es un periodo de tiempo que suele ser muy largo y que no está ausente de conflictos. En los periodos del postacuerdo siguen habiendo conflictos y mucho, pero ¿qué les voy a explicar yo? Lo deseable de este periodo de postacuerdo es una transformación en la manera en que enfrentamos los conflictos, que tiene que ser de una forma no violenta. Al terminar un proceso de conflicto armado, lo que se abre es una etapa de construcción de paz, una etapa de trabajo arduo y de trabajo heroico, un proceso lento y largo, en el que tenemos que aprender a manejar los conflictos de forma no violenta. La paz es una labor difícil y compleja,
que pide mucho esfuerzo por parte de todos, y no podemos ser ingenuos ni dejarnos engañar. Los acuerdos de La Habana no consiguen la paz por ellos mismos. Además, en todo el tema de los acuerdos hay una tremenda paradoja. Los acuerdos de paz se firman en un momento concreto, en una situación de conflicto y en clave de finalizar el conflicto. Pero durante el periodo de postacuerdo se van produciendo muchísimas transformaciones y cambios que hacen necesario revisar los acuerdos que se firmaron en su día. Los acuerdos de paz quedan consignados en letra y, en cambio, los periodos de posacuerdo son tremendamente dinámicos, donde se va transformando constantemente la realidad. En cambio, en todos los procesos después de la firma de acuerdos, no está previsto la revisión de los acuerdos y, en cambio, se hace necesario que se vayan revisando. Para quien quiera saber más sobre este tema, que es interesantísimo, yo le remito al Instituto Kroc de Estudios de Paz de la Universidad de Notre Dame, en Chicago, y ellos han elaborado lo que llaman el MAP, Matriz de los Acuerdos de Paz. Se dedicaron a estudiar 20 acuerdos de paz de todo el mundo, los más importantes y complejos que se han firmado en los últimos años, y los han seguido a lo largo de 20 años, 20 acuerdos con un seguimiento de 20 años, y están a disposición de todos los que quieran consultarlos. Otro de los nuevos paradigmas que se están introduciendo en la investigación para la paz es el concepto de paz imperfecta. Este concepto fue introducido básicamente por Francisco Muñoz, un historiador de la Universidad de Granada a finales de los años 90. Con este término se intenta superar los sueños utópicos de maneras demasiado perfectas de entender la paz y que resultan imposibles de alcanzar. Muñoz parte del reconocimiento y asunción de la contingencia humana y desde esta aceptación ir cambiando la realidad de los escenarios presentes, pero sin renunciar a planear el futuro ni a tener un objetivo, que es alcanzar cada vez mayores cotas de paz en nuestros entornos, en nuestra realidad cotidiana. En este nuevo paradigma se enmarca también Geopaz, desarrollado por la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, y que tiene un fundamento en constatar que históricamente la mayor parte de nuestras experiencias han sido pacíficas. Esto genera esperanza, energía movilizadora y realismo, pues si en otro tiempo los seres humanos fueron capaces de gestionar sus conflictos de manera pacífica, hoy podemos aprender de ellos y aplicarlo a nuestros entornos y a nuestras situaciones. Geopaz es un empeño en el reconocimiento y reconstrucción histórica de los momentos de paz vividos a lo largo de la historia. Por más latentes e imperfectos que hayan sido, son estos momentos de paz latente e imperfecta los que son indicadores de que los seres humanos podemos hacernos las cosas de manera pacífica y tenemos responsabilidad en ello. Dentro de las nuevas líneas investigativas, también quisiera hacer mención del concepto cultura, o mejor, culturas para la paz. Etimológicamente, cultura viene de una palabra latina que significa cultivo. Las culturas son las formas en que los seres humanos cultivamos nuestras relaciones entre nosotros mismos y entre nosotros y la naturaleza. La cultura de la paz empieza por desaprender la guerra. Esto significa que la guerra es algo que hemos aprendido los seres humanos y que, por tanto, ni es un impulso innato ni está en nuestro código genético. Si hemos aprendido la guerra, también podemos desaprenderla. A partir de los años 90, Galtung plantea que, además de la violencia directa y la violencia estructural, debe analizarse otro tipo de violencia. Es la violencia cultural, formada por los diversos discursos, símbolos, metáforas, representaciones, también los himnos patrióticos o religiosos, que tratan de legitimar tanto la violencia estructural como la violencia directa. Desde el punto de vista de la filosofía de la educación, uno de los aspectos más relevantes de este tipo de violencia es que vuelve opaca la responsabilidad moral, pues se demoniza o se magnifica tanto la maldad del otro, del enemigo, que parece que tenemos menos responsabilidad moral si cometemos atropellos o atrocidades contra ellos.
La alternativa de la violencia cultural, como no, es la cultura de la paz. Rapaport explica la relación entre cultura y paz desde el desarrollo de la noción de la noosfera. La noosfera es la totalidad de creencias, conceptos, valores, la esfera del conocimiento y el pseudoconocimiento, de las actitudes y convicciones que se pueden ser consideradas como el contenido de la vida mental, emocional y espiritual de los seres humanos. La noosfera está relacionada con la capacidad de los seres humanos de acumular experiencia y transmitirla a las generaciones siguientes. Se aprende y se transmite genéticamente, pero cómo no, mayoritariamente culturalmente. Lo que quisiera resaltar de este concepto de noosfera es que afirma que no depende de la dotación genética de los seres humanos el que podamos cultivar nuestras relaciones de manera violenta o pacífica, sino que depende de la noosfera, es decir, la esfera de los conocimientos, de la cultura. Y como dice el preámbulo de la Constitución de la UNESCO, es en la mente de los seres humanos donde surgió la guerra y es en la mente de los seres humanos donde tenemos que crear los baluartes de la paz. Veremos en este apartado cómo pueden los estudios para la paz y el saber de las mujeres iluminar el giro epistemológico de los estudios superiores de las ciencias humanas. La investigación para la paz parte de un compromiso con los valores humanos, especialmente el valor paz. Esto hizo que los estudios para la paz se toparan desde sus inicios con una doble dificultad. Por un lado, este compromiso con los valores dificultaba que se les considerara ciencia y, por otro lado, convulsionaban la misma noción de ciencia heredada de la modernidad. A esta inquietud de la investigación para la paz se unieron las aportaciones feministas que nos hacen reflexionar sobre la masculinidad de ese modelo de ciencia y las voces de las otras culturas, autóctonas, indígenas, que nos hacen caer en la cuenta de la occidentalidad de la ciencia. Me centraré en las aportaciones de los estudios de paz y el saber de las mujeres, en cuanto que realizan una crítica radical a los planteamientos de la modernidad occidental, cuestionando su propio discurso. Vicent Martínez Guzmán, filósofo, fundador de la Cátedra UNESCO de Filosofía para hacer las paces, en un libro de referencia que les recomiendo, es el libro Filosofía para hacer las paces, dice, claro, él es un hombre, y dice, hemos sido los indígenas masculinos blancos de un lugar del mundo, el occidente del norte, quienes hemos modelado un tipo de saber, de conocimiento, de ciencia, que hemos considerado e impuesto como universal. Los estudios para la paz y el saber de las mujeres convulsionan y socavan la idea de ciencia heredada de la modernidad occidental del norte del mundo. Vamos a ver. Miren, el progreso de las ciencias sociales en los siglos XIX y XX, junto con el fuerte impacto emocional de las grandes guerras, fue lo que desencadenó una reflexión profunda sobre el problema epistemológico de la paz. Tras la Primera Guerra Mundial, surgió la necesidad de encontrar un equivalente moral y científico a la guerra para ponerle fin. Desde los años 50 se realiza un gran esfuerzo por organizar los estudios para la paz desde presupuestos científicos. Pero estos estudios, desde sus inicios, estaban teñidos de un problema de base. Los estudios para la paz surgieron a partir del estudio de la guerra. Eso se debió a que el propio fenómeno de la guerra debía ser explicado de manera racional, de manera lógica y científicamente. Y desde estas premisas, no solo diagnosticar, sino además evitar su fenomenología. Para abolir la guerra, tenía que ser entendida y estudiada. El concepto de paz se desarrolló como ausencia de guerra o como situación de no guerra. Era lo que llamamos la paz negativa. También la pedagogía para la paz y la investigación de la paz surgen como un intento de explicar la guerra y los comportamientos agresivos y violentos de los seres humanos. Estas nuevas disciplinas consintieron en desarrollar más la polemiología que la irenología. Es a partir de finales de los años 90 y principios de la década de los 2000
Los investigadores y académicos se dan cuenta de que esta perspectiva violentológica conlleva una disonancia cognitiva. Se desea y se busca la paz, pero se piensa en claves de violencia y de guerra. Después de años y años investigando las causas de una y otra guerra, recontando cabezas nucleares y misiles, conflictos étnicos, conflictos entre religiones, el hambre, la pobreza, la explotación económica, la marginación, una y otras formas de violencia, se puede decir que entendemos más de violencia que de paz. En los albores del nuevo milenio nos encontramos con que la academia sigue pensando la paz desde la guerra, el conflicto y la violencia. Aunque hablemos de paz positiva, seguimos elaborando teorías y desarrollando la investigación de la paz desde los conflictos y desde la violencia. El salto cualitativo que se nos propone es dejar de reflexionar sobre la paz a partir de la no paz, dejar de pensar la paz desde la guerra. A partir de finales de los años 90, hay una evolución clara en la base epistemológica de los estudios de paz. Las preguntas que guían el conocimiento evolucionan considerablemente. El problema ya no es si somos violentos por naturaleza o no, o si la guerra es inevitable. La cuestión está siempre en la esfera de la responsabilidad que tenemos como constructores de determinadas relaciones sociales y no otras. En los estudios de los conflictos, ya no se trata de resolverlos a costa incluso de la propia justicia de las soluciones, sino de aprender a gestionarlos y transformarlos. La acción humanitaria afronta sus retos con nuevas formas de entender la independencia y la neutralidad. La relación entre la urgencia de la intervención y la teoría del compromiso con el desarrollo a largo plazo, reforzando el papel de testimonio y denuncia y su compromiso con los más débiles. Desde el PNUD se habla de desarrollo humano, desligándolo del crecimiento económico y recuperando la noción de potenciación de las capacidades y oportunidades de las diferentes culturas, colectivos y personas, para tener una vida sana y duradera y con derecho a los propios conocimientos. Es decir, ya no se trata de aprender sobre la paz porque sabemos lo que no es paz, sino que se trata de reconstruir las maneras de hacer las paces, que aunque sean paces imperfectas, constituyen parte de nuestra condición humana. Somos capaces de denunciar las diferentes versiones de no vivir en paz porque sabemos lo que es vivir en paz. Siguiendo a Martínez Guzmán, lo que llamaríamos académicamente el estatuto epistemológico de los estudios para la paz consistiría en el reconocimiento de las múltiples y diversas competencias humanas para transformar los conflictos, para desaprender las guerras y todo tipo de violencias, para afrontar las relaciones internacionales, para ejercer la ayuda humanitaria e ir más allá del desarrollo. El que sean conocimientos teóricos y prácticos a la vez significa que los trabajadores y trabajadoras para la paz investigan, estudian y practican las competencias humanas para hacer las paces. Tenemos dolorosas experiencias de que somos competentes, tenemos capacidades y poderes para hacer la guerra, para usar la violencia, para excluirnos y para marginarnos. Pero también somos competentes, tenemos capacidades y poderes para hacer las paces, transformar los conflictos y abordar las diferentes formas de exclusión y marginación. Nos encontramos con dos problemáticas transversales a la hora de afrontar el tema del estatuto epistemológico. Como hemos visto, nuestro deseo de paz nos reclama elaborar teorías de paz, pero la base epistemológica de las mismas reside en las teorías de los conflictos. Y por ello es necesario reelaborar, es decir, reconocer, criticar, deconstruir y construir teorías autónomas de paz, es decir, no dependientes directamente de la violencia. A modo de conclusión de este apartado, veamos algunos de los ejes del giro epistemológico. Frente a la objetividad, intersubjetividad e interpelación mutua. Sustituir la perspectiva del observador distante que adquiere conocimiento
por la del participante en procesos de reconstrucción de maneras de vivir en paz. El conocimiento deja de ser una relación entre sujeto-objeto para ser una relación entre sujetos, entre personas, que tienen derecho a la interlocución. No hay neutralidad frente a los valores. Denunciamos los valores o los disvalores que se ocultan detrás de esa aparente neutralidad, para asumir una epistemología comprometida con valores en interacción con las diferentes maneras de considerar las formas pacíficas de convivencia. En contra de las relaciones internacionales, que se consideran a ellas mismas realistas, defendemos que somos los trabajadores por la paz los realistas. Lo que es real es que los seres humanos tenemos muchas posibilidades de hacernos las cosas de maneras diferentes. Tenemos muchas competencias para vivir en paz. No voy a desarrollarlo aquí porque no hay tiempo, pero también les remito a todo el desarrollo de la imaginación moral de Jean-Paul Lederach. No se aspira a una justicia neutral entre individuos, sino a una justicia solidaria, donde se relacionen personas con identidades múltiples. La naturaleza deja de ser distante, objetiva y algo a controlar y dominar por los hombres que nos consideramos que estamos fuera de ella. Los seres humanos somos naturaleza y esto lo desarrolló magistralmente el doctor Hathaway. Y por último, saber hacer las paces no es solo para héroes, sino para gente como nosotros, con nuestras grandezas y nuestras miserias, con nuestro egoísmo y con nuestra capacidad solidaria. Dejemos medio minuto para ir integrando y vamos a ir con el segundo apartado. Bien. Aportación de las mujeres. La aportación de la mujer al tema de la paz es amplia y muy variada. Yo me centraré principalmente en la aportación de las mujeres como actoras, como constructoras de paz. Y lo hago por un doble motivo. El primero, porque ciertamente la aportación de la mujer a la construcción de la paz es importantísima y es esencial. Y el segundo es porque estando en Colombia es justo y es necesario hacer un homenaje a la mujer como constructora de la paz. Las mujeres en Colombia han sido las principales actoras en la construcción de la paz durante el conflicto armado. Y como veremos, este es un tema crucial. Me centraré en tres aspectos claves que, a mi modo de ver, captan la genialidad y profundidad del aporte de las mujeres. El primero, cómo el saber de las mujeres amplía la idea de construcción de la paz, superando la visión de la construcción de la paz limitada al posconflicto. Cómo el saber de las mujeres hace que se incorpore a la construcción de la paz el tema de la construcción social de la paz, pues hasta ahora la construcción de la paz estaba limitada a la construcción estructural de la paz. Y en tercer y último lugar, la aportación de las mujeres al giro epistemológico. Antes de iniciar este apartado, me gustaría dejar claro que no creo que las mujeres seamos mejores ni peores que los hombres. Haciendo visible el protagonismo de las mujeres en la construcción de la paz, no busco ensalzarlas o defender una excelencia moral femenina, dejando fuera, en el reino de las tinieblas de la fuerza bruta, a los hombres. No. Sencillamente, para hombres y mujeres, defender la paz es una opción. Una opción libre, en la medida en que unas y otros podemos rebelarnos frente al exterior que trata de constituirnos según viejos esquemas heredados. Sostengo que tanto las mujeres como los hombres tenemos capacidades para construir la paz. Como dice Virginia Woolf en su novela Las extrañas, las mujeres no son opuestas a la guerra por naturaleza, ni los hombres son por naturaleza favorables a ella. Pero por razones histórico-sociales, las mujeres han desarrollado un mayor potencial para oponerse a la guerra, un potencial que se basa en su histórica exclusión del poder y de la riqueza. La primera aportación de las mujeres a la universidad y a la academia que quisiera resaltar
es el reto de ampliar el concepto de qué es construir la paz. Porque las propias universidades, en sus manuales de estudios de paz, que suelen estar hechos desde el área de relaciones internacionales, de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, el enfoque de la construcción de paz desde la base, es decir, de la paz social, no suele figurar. Estos aspectos no forman parte de los manuales académicos. Y el trabajo de las mujeres, que es crucial en este aspecto, no suele estar presente en los manuales de estudios universitarios. Puesto que las mujeres en casi todos los rincones de la Tierra son el principal soporte de las relaciones de la familia y las comunidades, las mujeres desempeñan papeles cruciales en la construcción de la paz, a menudo de manera muy informal y extraoficial. Algunos de los rasgos del trabajo de las mujeres en la construcción de la paz desarrollan formas no violentas de relacionarse. Las mujeres son mediadoras y acompañantes en los procesos de resiliencia en las personas que han sufrido traumas. Las mujeres desarrollan formas alternativas de transformar los conflictos y previenen nuevas formas de violencia. Las mujeres suelen cooperar eficazmente con los actores internacionales de ayuda humanitaria o el mantenimiento de la paz. Son promotoras de argumentos para dejar las armas a todos los niveles, dentro de la familia, entre clanes, entre pueblos. Las mujeres también trazan pueblos sobre grupos enfrentados y hallan puntos de encuentro en aspectos comunes que generalmente giran alrededor de sus responsabilidades familiares, con el fin de ocuparse de las cuestiones prácticas de la existencia, como la alimentación, el alojamiento, la salud, la educación y la seguridad de sus hijos. Seguro que en Colombia hay ejemplos de cómo las mujeres trazan puentes. A mí me gustaría explicar el ejemplo de un grupo de mujeres en Vietnam, no recuerdo el nombre concreto de la zona, estaban en enfrentamiento entre dos pueblos y el campo de batalla era el campo donde cultivaban arroz y donde pasaba la carretera que unía los dos pueblos enfrentados. Las mujeres de un pueblo y de otro se unieron y se pusieron de acuerdo. Esa noche llegaron a su casa y dijeron a los maridos: no hay sexo hasta que dejéis libertad en ese camino para poder pasar a los campos. Y evidentemente se terminó el conflicto entre los dos pueblos. Liberaron la carretera y pudieron volver a cultivar para poder mantener el sostenimiento de sus familias. Esta genialidad en buscar estos acuerdos que van más allá de los espacios formales es típico de las mujeres. También las mujeres, cuando terminan las situaciones de guerra, son las mujeres quienes empiezan a recomponer el tejido de la vida. Cuando abordamos el tema de la aportación de la mujer a la construcción de la paz, uno de los dilemas que se nos presenta es el de la dinámica de la construcción de la paz. ¿Cómo se construye la paz? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? Este dilema es también un dilema del mundo académico, pues la academia siempre ha concebido la construcción de la paz como un proceso de arriba abajo. Es desde arriba que se generan leyes, se generan normas, se pactan acuerdos, se elaboran políticas públicas. Y en la academia hay una ausencia casi total de lo que se hace en la vida diaria, en la vida cotidiana. Sin embargo, las mujeres, que son esenciales en la construcción de la paz, son actoras de primera línea. Su trabajo mayoritariamente es de soporte a la vida, pues son las mujeres las que en situación de conflicto y posconflicto aguantan la vida de familia y de la comunidad. Las mujeres suelen ser el alma de las relaciones entre las personas. Ellas son las que buscan superar conflictos, superar las dificultades, las enemistades, porque anteponen las relaciones y la convivencia a la conflictividad. La construcción social de la paz se construye desde abajo, implicando a toda la sociedad civil. Sin embargo, la construcción estructural de la paz se hace desde arriba. La construcción estructural de la paz se centra en los pactos y los acuerdos que se establecen. Pactos y acuerdos que configuran una infraestructura legal. También en este nivel se crean las estructuras que sostienen una convivencia. La construcción social de la paz, en cambio,
Se realiza en torno a las relaciones humanas e incluye creencias, actitudes, valores, sentimientos, emociones y opiniones de todos los ciudadanos. La construcción de la paz a corto plazo se centra en el nivel formal y es en clave de finalizar el conflicto. Su foco está en el desarme, la repatriación de los refugiados, la capacitación de las fuerzas de seguridad, la observación de las elecciones y la reforma constitucional. Y la construcción de la paz a largo plazo se centra en la convivencia y en recomponer el tejido de la vida. Y es llevada a cabo por la población local y las ONGs de la sociedad civil. Es en esta esfera donde las mujeres son protagonistas, desplegando todas sus capacidades para regenerar sus comunidades. Piensen que mientras la mayoría de los hombres van a la mesa de negociaciones directamente desde el centro de mando o el campo de batalla, las mujeres normalmente lo hacen desde el activismo civil y el cuidado de su familia. Veamos la aportación de las mujeres al giro epistemológico. Carmen Magallón, en su libro Mujeres en pie de paz, nos dice: entre quienes intentan dar a luz una nueva racionalidad, predominan las mujeres, que en razón de su dedicación a tareas relacionadas con la crianza y la subsistencia y su exclusión histórica del poder, se sienten menos comprometidas con la racionalidad imperante. Las investigaciones desde los grupos feministas, y destaco aquí las realizadas por Sarah Harding, nos hacen ver cómo el conocimiento científico promovido desde la modernidad occidental ha sido androcéntrico y ha pretendido ser también universal. El hecho de introducir la perspectiva de género como categoría analítica nos hace abrir los ojos a otros tipos de discriminación para los que habíamos estado ciegos. Por otra parte, abrir los ojos a las formas epistemológicas de prepotencia masculina desde la perspectiva de género también nos ayuda a comprender otras formas de prepotencia, como las que se basan en criterios de razas, de culturas o de clases sociales, y de esto también nos habló magistralmente la doctora Castillo ayer. La contribución de las mujeres a la construcción de la paz habitualmente es informal, ad hoc y rara vez es parte de los procesos formales de paz, de modo que sus historias a menudo pasan inadvertidas. Podríamos concluir resumiendo algunos de los aportes del saber de las mujeres al giro epistemológico. La necesidad de reducir la distancia entre los niveles formales e informales de construcción de la paz, permeabilidad entre niveles, que los procesos de construcción estructural de la paz vayan de la mano de los procesos de construcción social, el desarrollo conjunto de los mismos. Que las acciones a corto plazo no vayan en menoscabo de las acciones a largo plazo. La implicación de las mujeres en los procesos de construcción de paz es muy significativa, como hemos visto, pero la mayor parte del trabajo lo hacen por vías informales. Pienso que es necesario y también urgente incluirlas en las estructuras formales de paz. Es necesario incorporar la praxis y el saber de las mujeres a la academia, tanto en la docencia como en la investigación académica, desde los manuales en los estudios de grado, posgrado, másteres, programas de doctorado y programas de postdoctorado. Además, incorporando el saber de las mujeres a los niveles formales de construcción de paz, lograremos incorporar a la agenda no solo cuestiones que ayuden a que cese la violencia, sino asuntos que afectan al bienestar humano y al mantenimiento de la paz. ¿Cómo va el cansancio? Todavía. ¿Se ve bien el PowerPoint desde las pantallas? Vale, porque he puesto varias cosas. Bueno, pues vamos ya a la última parte de la ponencia. El saber práctico, cómo aplicamos la teoría a la práctica y cómo retroalimentamos la teoría desde la práctica. Educar para la convivencia y la paz. Miren, yo creo que una de las carencias, yo hablo desde Europa, no sé en Colombia y en Latinoamérica tanto, pero en Europa clarísimo, una de las carencias más graves de la sociedad civil es que está estancada en una etapa crítica.
Es cierto que nos movilizamos para la denuncia y la crítica. Salimos a la calle en Europa masivamente para decir no a la guerra, para quejarnos, pero no tanto para la propuesta y el cambio social. A ver, no quiero decir con esto que nos tengamos que ser críticos y denunciar la injusticia, pero muchas veces el criticar y decir lo mal que va todo se convierte en una excusa para no hacer nada. La crítica y la queja pienso que no son un buen motor para la transformación social. Hemos de ser capaces de superar la crítica y transformarla en propuestas constructivas. Pues como nos recordaba Alfons Banda en el primer Congreso Edificar la Paz en el siglo XXI, que se celebró en Barcelona en el año 2012, decía Alfons Banda, la sociedad civil no estará madura hasta que supere la etapa crítica y pase a una etapa propositiva. Para que ese salto cualitativo sea posible, pienso que es imprescindible que las instancias educativas incorporemos lo común, lo comunitario, en los proyectos educativos desde los primeros ciclos formativos. Nuestros esfuerzos deberían centrarse en lograr una ciudadanía más activa y más activada, que defienda sus derechos y que asuma sus responsabilidades, que interiorice lo comunitario como parte esencial de su configuración como sujeto individual. Si lo que deseamos es avanzar hacia ciudadanos y ciudadanas plenos, hacia sujetos sociales plenos, se nos impone el desafío de incorporar a la educación el ámbito de lo comunitario. El desafío es motivar y capacitar a los adolescentes y jóvenes para incluirse en el tejido social, para sumar sus fuerzas con otras personas, de asociarse libremente, de incorporarse a las organizaciones sociales y ciudadanas. Para ello, habrá que incorporar a los currículums educativos, creo que el desarrollo de otras inteligencias, como la inteligencia intrapersonal, como la inteligencia interpersonal, la inteligencia emocional y la inteligencia trascendente. También será necesario desarrollar modelos de intervención educativa que sin desatender ni olvidar el desarrollo de las capacidades personales, refuercen sus capacidades relacionales, sus capacidades organizativas y de acción colectiva, y que sean capaces de reivindicar y poner en pie respuestas propias a sus necesidades. Educar para la convivencia y la paz es, pues, una tarea transversal y transdisciplinar, en la que todos debemos implicarnos. Sin duda, este empeño ha de nacer de la creatividad y de la inteligencia colectiva. Ya no se puede sustentar en ninguna disciplina particular, porque la nueva realidad y los nuevos desafíos obligan a la transdisciplinariedad y a un enfoque holístico de la acción social y la acción educativa. Como les decía al inicio de la ponencia, el motor de estos 20 años de trabajo por la paz ha sido transformar el anhelo de paz que hay en la mayoría de seres humanos en una opción vital. Pasar de desear la paz a ser constructores de paz. Los primeros 20 años de trabajo en la Fundación Carta de la Paz estuvieron centrados mayoritariamente en la reflexión, en el diálogo, en la formación, convencidos de que no hay nada más práctico que una buena teoría. Pero esto no quita que si no somos capaces de aplicar esta reflexión a la transformación social, a la acción social directa, vanos son nuestros esfuerzos como intelectuales y como académicos. En la Fundación nos pusimos a trabajar de lleno en desarrollar un programa que nos permitiera llevar la reflexión de esos 20 años a un aplicativo que pudiéramos implementar directamente en las situaciones que deseábamos transformar. Deseábamos que el programa incorporara algunas novedades metodológicas que, aunque modestamente, aportaran a la innovación de las epistemologías. Por un lado, la necesidad de reducir la distancia entre los niveles formales e informales de construcción de paz, permeabilidad entre niveles y llevar la experiencia del nivel informal a la academia. También nos planteamos que los procesos de construcción estructural de la paz debían ir de la mano de los procesos de construcción social. Esto nos exigió que pensáramos cómo en los espacios formales de creación de políticas públicas y en la academia
diéramos voz a los actores de los espacios informales, y para ello fue necesario empoderar a la sociedad civil en estas competencias. Desarrollamos el programa de liderazgo ético para la convivencia y la paz. El programa de liderazgo ético comprende 5 áreas. Queríamos implementar los contenidos frutos de esa reflexión de 20 años, pero a la vez queríamos aprender de la praxis, retroalimentando la reflexión y la creación de conocimiento desde la praxis. Tiene 5 áreas. Veis en el centro que pone LEDs, porque este programa tiene 2 títulos que son más o menos liderazgo ético para la convivencia y la paz y también liderazgo ético para la transformación social. Es lo mismo. Grupos de trabajo de acción directa, formación de formadores, posgrado en la Universidad de Barcelona, grupo de investigación permanente y el desarrollo del programa ISO. También este programa tiene 3 objetivos internos: la paz y la convivencia como eje transversal, que la acción y la reflexión vayan de la mano y valorar el impacto de la intervención. Para este último objetivo transversal fue necesario desarrollar herramientas que nos permitieran valorar y medir el desarrollo de competencias emocionales, de competencias intrapersonales, interpersonales, de emprendimiento social. No existen. Las tuvimos que desarrollar para este programa. Pienso que ojalá las escuelas incorporaran en sus herramientas de medición no solo aspectos de la inteligencia lógico-matemática, sino de las otras inteligencias. Los que nos dedicamos a la educación tenemos claro que el reto es educar para la convivencia y la paz, pero estamos lejos de incorporar herramientas de medición del progreso en este aspecto. Y yo diría que todavía estamos más lejos de que estos criterios tengan validez en el ranking Top 10 o en el de Shanghai, como nos explicaba el doctor Brunner el primer día del Congreso. Y yo me remito a la carta del superviviente del campo de concentración. ¿De qué nos sirve progresar a nivel técnico y científico si no progresamos en cooperación, si no progresamos en solidaridad, en justicia, en equidad, en igualdad de género? En definitiva, si no progresamos en humanidad. Bueno, voy a presentar muy brevemente el programa Vitamina, no lo voy a hacer tan solo los puntos claves, porque además está en la página web y pueden acceder a él. A ver, Vitamina es un programa para trabajar con adolescentes y jóvenes entre 12 y 16 años y en entornos de alta conflictividad y exclusión social. Se llama Vitamina porque el primer lugar donde se implementó fue en el barrio de La Mina de Barcelona. Para que se hagan una idea, yo creo que en Bogotá vendría a ser, por lo que me han dicho, como el barrio de Santa Fe o como el barrio Kennedy. La Mina es un barrio en Barcelona donde, para que se hagan una idea, hasta hace un año no había puesto de la policía. La policía rondaba durante el día lo menos posible. A las 6 de la tarde bajaba la persiana y se iban. Y aquello era peor que el lejano oeste. Bueno, entonces, tanto en el área educativa como el de la intervención social, cuando se trabaja con adolescentes y jóvenes de entornos con altos grados de exclusión, yo no sé en Colombia, pero sí en Europa, la mayoría de los programas están centrados en la persona, están centrados en el individuo, en el adolescente. Y por eso abordan los aspectos más inmediatos y más urgentes: la alimentación, la escolarización, la salud. Y la necesidad de atender lo urgente e inmediato hace que nos focalicemos en estos aspectos y muchas veces perdamos de vista una visión más panorámica, más general, como son la inclusión y la participación de los adolescentes y jóvenes en su entorno. En este contexto, uno de los retos más importantes que nos planteamos en Vitamina fue capacitar a adolescentes y jóvenes para vivir y relacionarse dentro de la comunidad social, de tomar parte, de participar en la vida social, económica, cultural y política de su entorno. Es decir,
capacitar a las nuevas generaciones para que sean sujetos participantes en la dinámica de la comunidad social en la que viven y que lo hagan de manera propositiva y positiva. La adolescencia, ustedes lo saben mejor que nadie, es una etapa crucial en el desarrollo de la personalidad. En esta etapa cambian las relaciones de los chicos y chicas, cambian las relaciones interpersonales, puesto que el vínculo con la familia, con las amistades y con el barrio se transforman. Las amistades ganan terreno e influencia como grupo de referencia para la construcción de la identidad de cada joven, y la familia y la escuela pierden influencia. El programa Vitamina, sin olvidar a la persona en su individualidad, se centra en el fortalecimiento de las personas a través del grupo. ¿Por qué? Porque cuanto más conflictivo y violento es un entorno, más importancia cobran los grupos o bandas. Y en la adolescencia, la influencia de las bandas en los chicos y chicas es inmensa. En estos entornos es casi imposible para un adolescente sobrevivir sin tener un grupo de pertenencia. El alto nivel de desestructuración de las familias conlleva una ausencia casi total de vínculos afectivos. Entonces, las bandas o grupos juveniles del barrio se convierten en los proveedores de afecto, en los proveedores de identidad, de vinculación y de pertenencia, elementos esenciales, todos ellos, en la etapa de la adolescencia. El problema es que la mayoría de estas bandas ejercen una acción destructiva en los chicos y en las chicas y casi nunca se es libre para salir de ellos. Desde la Fundación Carta de la Paz nos planteamos cómo podríamos transformar la energía de liderazgo presente en los adolescentes, que la hay y mucha, pero cómo podríamos transformarla en un liderazgo positivo, en un liderazgo que contribuyera a la construcción de adolescentes vinculados con su entorno de manera constructiva y siempre con la paz y la convivencia como eje transversal. No sé si alcanzan a ver al menos las palabras más grandes. Es que no cabía. Bueno, lo leeré y luego veremos algún zoom. A ver, como les decía, no voy a desarrollar, pero este es el mapa de Vitamina. Lo podrán encontrar en la web de la Fundación. Básicamente, les voy a explicar lo que no sale en la web, la intrahistoria y cómo se maneja el programa. A ver, nosotros no queríamos un programa pobre para pobres. Queríamos un programa del más alto nivel para trabajar con jóvenes y adolescentes que necesitaban un alto nivel también de formación. Por eso nos basamos en los mismos contenidos que están manejando las cátedras de liderazgo de las escuelas de negocios más importantes del mundo. Y en cuanto a la metodología, utilizamos la técnica del Training Group del MIT. ¿Qué tipo de inteligencia se están manejando en las cátedras de liderazgo de las escuelas de negocios? Harvard. En Barcelona tenemos 2 de las escuelas de negocios que están en el top 10 del ranking mundial y tenemos personas que están vinculadas a estas escuelas en el patronato de la Fundación y eso hizo posible desarrollar este programa en liderazgo. Las escuelas de negocios están trabajando la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la inteligencia espiritual. Brevemente, inteligencia emocional es la que trabaja la capacidad de desarrollar habilidades para poder entender las emociones propias y la de los otros, a la vez que sabe canalizar las emociones tóxicas y potenciar las emociones positivas. Inteligencia intrapersonal es la habilidad de reconocer y detectar las competencias y virtudes propias, también las carencias y los límites. Es la que te permite generar espacios para cuestionarte a ti mismo y fomentar el autoconocimiento. Inteligencia interpersonal, capacidad de generar, establecer y mantener vínculos de calidad con otras personas. No solo vínculos, sino vínculos de calidad. La inteligencia interpersonal te da el conocimiento para poder discernir entre las relaciones positivas o las negativas. Este tipo de inteligencia proporciona la habilidad para establecer vínculos empáticos con otras personas y con otros grupos. Y finalmente, la inteligencia espiritual. Este tipo de inteligencia, bueno, no voy a entrar en ello, pero a veces se ha confundido con la religión y que se trabajaría y sería clase de religión. No.
La inteligencia espiritual es ese tipo de inteligencia que capacita para la visión de proyecto de vida propio y la búsqueda de sentido más allá de lo inmediato. Los que trabajan en entornos de exclusión, que supongo que aquí hay muchísimos, saben lo difícil que es superar la visión de lo inmediato y poder trabajar el trascender el inmediato para poder ir más allá. También fomenta la inteligencia espiritual, la visión crítica, constructiva y global de la realidad de la vida, tanto personal como comunitaria. El programa tiene una duración de 4 años y en cada uno de estos años se trabaja un eje de intervención, el personal, el relacional, el social emprendedor y asumir la autonomía propia. También, me parece que no se ve. Bueno, ven en el lateral hay, por cada eje de intervención, hay unos objetivos concretos y también hay valores. Cada uno de los ejes va acompañado de valores que orientan las dinámicas con las que se trabaja. Hemos querido dar a los valores un protagonismo central, porque los valores configuran el carácter de las personas. Los valores no son entelequias abstractas que están allí, en un mundo distante y lejano de la persona, sino que forman parte de nuestra vida y a través de la educación hay que desvelarlos y fortalecerlos. Bueno, no quiero alargarme más, pero bueno. El eje personal, todo el año de intervención, el eje personal es uno de los ejes claves, se centra en realizar un trabajo de crecimiento personal y de autocomprensión de uno mismo como individuo. El objetivo de este eje es potenciar el crecimiento de la persona en todas sus dimensiones y desarrollar el talento que hay en ella. Se guía por los valores fortaleza, prudencia, autonomía y templanza, muy aristotélicas. Bien, el eje relacional, también todo un año, pretende potenciar los vínculos y relaciones de calidad con el propio grupo y con el entorno, entendiendo por vínculo de calidad aquel que respeta y potencia la integridad del otro. Por lo tanto, la formación se centra en el descubrimiento de la riqueza del otro y la convivencia, basada en el respeto hacia la persona. Los valores que se promuevan son justicia, responsabilidad, confidencialidad y confianza. El eje social emprendedor, el tercer año, el objetivo de este eje es capacitar y acompañar para que los propios jóvenes sean capaces de generar nuevas realidades sociales, es decir, sean agentes responsables de cambio y de desarrollo en su barrio. Fíjense que hay 2 años que se dedican a fortalecer el grupo, a crear vínculos de calidad en el grupo, y no es hasta el tercer año que se empieza a interactuar con el barrio, a tener propuestas constructivas con el entorno. Los valores que guían este eje son la audacia, la constancia, la creatividad y la proactividad. Y el cuarto año es asumir la propia autonomía. Tiene un formato de formación distinto este año y se centra en el acompañamiento para la realización del proyecto personal de cada uno y del grupo. Se hace mayoritariamente a través del mentoring, tanto individual como grupal. El objetivo de esta etapa es apoyar, asesorar y acompañar a los participantes para lograr la autonomía, tanto personal como laboral. Si empoderamos al grupo y a los jóvenes y adolescentes para que realicen un trabajo constructivo en su entorno, pero no tienen resuelta su autonomía personal, ¿de qué les sirve? Es imposible que una persona que no tiene resuelta su proyecto laboral, su proyecto de emancipación, pueda tener una relación constructiva. Es decir, hemos de ser también muy realistas y no llevar a los jóvenes a proyectos que serán quimeras, que les daremos una formación que luego no podrán implementar. Con lo cual, era crucial trabajar el tema de la autonomía propia. Hemos desarrollado en este aspecto, al menos en Barcelona y en República Dominicana, donde se está desarrollando el proyecto, los muchachos y muchachas que consiguen terminar el proyecto de vitamina tienen beca para si quieren realizar estudios superiores o estudios de capacitación profesional, porque es la única manera, asegurando su formación hasta el nivel máximo que puedan llegar, que realmente puedan comprometerse con el entorno.
Bien, bueno, como nos decía, el nivel personal, relacional, social, emprendedor y de autonomía. Y los niveles de educación. Cada uno de los ejes está llevado de forma transversal por unos niveles de educación emocional, conductual, cognitivo y trascendente. Emocional, identificar y canalizar las emociones. Conductual, centrado en el desarrollo de virtudes y creación de vínculos empáticos. El nivel cognitivo, centrado en reconocer y cuestionar las competencias. Si yo no sé cuáles son mis capacidades, pero también mis limitaciones, difícilmente voy a poder emprender un trabajo hacia afuera. Y luego el sentido trascendente, dar sentido más allá de lo inmediato. No sé si logran ver algo de la letra de aquí. A ver, es que este es el mapa. A ver, es importante la metodología de Vitamina, de este programa. Está todo realizado a través de dinámicas, lo que permite que el aprendizaje sea muy significativo. Pero al mismo tiempo se incorpora a las dinámicas la reflexión sobre lo vivido, tanto a nivel individual como grupal. No lo puedo desplegar, pero si cruzamos las coordenadas personal, por ejemplo, con el nivel cognitivo, cada eje, cada coordenada de estas, tiene 3 capacidades a desarrollar. Cada una de las capacidades, por ejemplo, nivel personal cognitivo, expectativas y competencias. Reconocer juntar mis expectativas con mis competencias. Gestión de la realidad y espíritu crítico y toma de decisiones. Cada una de estas capacidades se despliega en 3 dinámicas y cada una de estas dinámicas tiene sus objetivos a conseguir a nivel formativo y tiene sus herramientas de evaluación. Para mí esto es uno de los aspectos más importantes, haber sido capaces de desarrollar las herramientas para valorar. A lo mejor el nivel cognitivo era el más fácil, incluso el nivel conductual. Hay más historia de test, de maneras, de herramientas para evaluar, pero a nivel emocional y a nivel trascendente ha sido mucho más complejo. La metodología que utilizamos, como os decía, es la metodología del Training Group. Esta metodología la inició Lewin en el año 46 y fue desarrollada más tarde por el MIT. Lewin estudió y constató que era más fácil cambiar las actitudes dentro de los grupos que hacerlo individualmente. Y además, hay otro problema. En un entorno de exclusión, en un entorno de conflictividad, de violencia, capacitar a una persona. Cuando ayer la doctora Castillo nos hablaba de todo el tema intercultural en las aulas, ¿cuál es uno de los problemas? Que a lo mejor hay una persona que sea distinta, diferente, en cuanto a cosmovisión, etcétera, en un aula. Si empoderamos solo a esa persona, es imposible que esta persona siga siendo ella sola. Hemos de empoderar al grupo, porque en grupo es mucho más fácil interactuar en entornos que son tan conflictivos o que son tan... No me sale la palabra en castellano. Son conflictivos, son hostiles, porque lo que hay que hacer es un cambio también de mentalidad y de cultura, ¿no? Entonces, mucha gente conoce y aplica el Training Group, pero hasta el momento el Training Group se aplicaba a grandes corporaciones o a equipos de altísimo rendimiento o a nivel académico. Creo que una de las genialidades de Vitamina es que aplicamos esta técnica a entornos de exclusión social y de alta conflictividad, como les decía, porque nos parece primordial empoderar y capacitar al grupo. Y para ello es imprescindible fortalecer los vínculos y que los vínculos sean de calidad. El objetivo es que estos jóvenes sean líderes y referentes éticos en su entorno cercano para promocionar la transformación social y que además sean los que influyan en otros jóvenes de su barrio como ejemplos positivos. Como les decía al inicio, el programa de liderazgo ético para la convivencia y la paz consta de 5 áreas que están interrelacionadas entre sí y además que se potencian mutuamente, se retroalimentan. 5 grupos de acción directa. Es importantísimo que las mismas personas que están siendo profesoras en el posgrado de liderazgo ético lleven grupos de acción directa en los barrios.
Yo soy un mal ejemplo, porque yo no llevo los grupos directos en los barrios y le estoy presentando vitamina aquí. Ojalá algunos de los formadores que están llevando, que todos son psicólogos y másters en el Training Group, pudieran estar aquí, porque para ustedes sería mucho más significativo. Pero bueno, límites. Pero bien, o sea, nosotros es condición sine qua non de los profesores del máster y los que están en los grupos de investigación estables que sean y que lleven grupos de acción directa. La formación de formadores. Este para nosotros es lo que mejor define el programa Vitamina. Esto es, bueno, les enseño aquí, este es el desarrollo de Vitamina de la formación de formadores en liderazgo ético en República Dominicana. Y es para que vean un poco, no sé si se logra ver, la proyección que tiene. La idea es que en una escuela, equipos de 2 profesores y un psicólogo. Yo no sé si aquí las escuelas, los colegios tienen psicólogos. Pues intentamos que sean equipos de 2 profesores y un psicólogo, porque además también es interesante que trabajen en grupo. Entonces lo que hacemos es, por cada escuela, equipos de 2 maestros y un psicólogo. La formación de Vitamina es una sesión semanal de 1 hora y media, no más. ¿Por qué? Porque los aprendizajes también son progresivos y hay que dejar que también se vayan estabilizando y asumiendo. Bueno, pues como ven, un equipo de 2 profesores y un psicólogo en una escuela, el primer año pueden llevar un grupo cada día, 4 grupos a la semana, pero el segundo año ya pueden llevar 8 grupos. Lo bueno de esto es que capacitando a 20 profesores, 25 profesores de una escuela, de todo un conjunto de escuela, estamos llegando en el segundo año a 1.500 chicos y chicas al año. Claro, si nosotros hacemos programas que llegamos a 10 chicos o chicas, ¿qué van a cambiar un barrio? Es imposible. En cambio, si estamos llegando a 1.500 chicos y chicas al año, ya es muy distinto porque todos se están formando en una misma cultura, en unos mismos códigos. Entonces es mucho más fácil. Ahora aquí verán, bueno, esto lo pasaré rápido. Esta es la proyección del calendario de cómo funciona la formación de formadores. La formación de formadores lo que se trata no es un aprendizaje teórico, sino que es un aprendizaje práctico. Entonces está organizado de manera que en cursos de 40 horas intensivos, 5 días, los que van a implementar el programa lo experimentan en propia piel. Y ellos son los que luego lo llevarán. O sea, no es que se les den unas fichas a los profesores para que lo implementen, no funciona así. Si vamos a trabajar la confianza entre los alumnos, vamos a trabajar primero y vamos a experimentar la confianza entre los maestros y psicólogos, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, un aspecto importante que tuvimos que desarrollar, y aquí fue muy importante la colaboración de la academia, es desarrollar, como estábamos desarrollando la formación de formadores, ya no es la propia fundación la que tiene la acción directa con los grupos, teníamos que asegurar que los formadores que luego implementan el programa están manteniendo la misma calidad o mejorándola. Entonces desarrollamos todo el sello de calidad ISO del programa en liderazgo ético, que tiene 3 partes. Como les decía, la primera, el curso intensivo de 40 horas de los que van a implementar el programa, capacitar a los formadores para la implementación, introducción en el liderazgo ético, la introducción en la metodología del Training Group y conocer el programa en profundidad. La implementación, hay un seguimiento de todos los formadores que van a implementar el programa Vitamina a través de una plataforma Moodle que está en la página web de la Fundación, y hay un seguimiento semanal. ¿Por qué? Porque no se trata de aplicar unas técnicas. Ha salido también estos días, creo que salió el primer día con el doctor Brunner. Cuando nosotros en el aula pensamos que pueden venir gente de fuera a aplicar unas técnicas y luego irse, allí no hay transformación. Allí la gente habrá aprendido unas técnicas, pero no logramos transformar el colectivo. Si nosotros lo que pretendemos, y como educadores pretendemos transformar, lo que hay que hacer es, desde el propio colectivo educativo, vivirlo y luego implementarlo. Entonces, por eso hemos dado mucha importancia al seguimiento. Y es un seguimiento online, pero semanal.
Y el tercero, como les decía, bueno, la consolidación en el emprendimiento. Luego también el programa está acompañado de un posgrado en la Universidad de Barcelona. Perdón. Sí, bueno, como les decía, también está acompañado del programa en la Universidad de Barcelona y de un grupo de investigación estable. Bueno, no quiero alargarme más porque me he alargado más de la cuenta. Muchísimas gracias y luego en el tiempo de preguntas podemos comentar. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.